¿Qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos con los números de hoy, nuestra columna. 12.141 casos de contagios y 235 muertes. Hemos pasado el número de 46.000. Ya los muertos por COVID-19 en la Argentina son 46.066. Esto es muy preocupante siempre y todavía la vacuna no está llegando. Es decir, está llegando, pero todavía no nos hemos podido vacunar, cosa que anhelamos profundamente muchísimos, millones de personas en la República Argentina. Hoy ha ocurrido algo muy importante para mayores de 60 años, en lo que estamos claramente incluidos. La ANMAT ha dicho sí a la vacuna para la Sputnik para mayores de 60 años, después de tanta lucha que hubo, después de esa infecta costumbre de hacer daño a los argentinos desde los medios de comunicación. ¿Se acuerdan? Las preguntas, no las preguntas, aseveraban que la vacuna no iba a ser para personas mayores de 60 años. Bueno, ahora ahí tenemos la respuesta. La ANMAT aprueba la aplicación de la vacuna de la Sputnik. Vamos, ámbito, tiene nombre. La vacuna Sputnik V para mayores de 60 años. Se terminó la discusión. ¿Qué van a hacer ahora con sus miserables títulos de todos los días? Mire, además, la Argentina hoy puede golpearse el pecho porque le muestra al mundo los test argentinos que se pueden hacer para conocer de qué manera generamos anticuerpos, cuántos anticuerpos tenemos, para conocer nuestro estado. Este título recorre también el mundo, como tantas cosas que se han hecho bien en la Argentina en este año que se va a cumplir en marzo, cuando recordemos el primer aniversario de la terrible presencia del COVID-19 entre nosotros. El test argentino para la detección rápida de anticuerpos será usado en salas barriales, pero también seguramente será utilizado en el mundo. Y mientras tanto hay que discutir los luchadores a favor de la vacuna, de la Sputnik, de lo que se está haciendo en ese sentido. En cada lugar que se presentan tienen que debatir como si fuera una guerra, como si hubiera que convencer persona por persona todavía en la Argentina de que la Sputnik es tan buena o mejor que todas las otras vacunas. Parece mentira. Mire esto. ¿Cómo explica usted que solo en Rusia, en Argentina, en Bielorrusia y en Serbia estén efectivamente utilizando esa vacuna y que Europa, Estados Unidos, México, Canadá prefieran otras vacunas? Nada más. Doctora. Usted no conoce nada de geopolítica, usted nació ayer al mundo. Usted es médica, pero conteste usted, doctora, que sabe. Dejémonos de hablar pavadas, porque el Instituto Gamaleya es el segundo en el mundo en fabricación de vacunas. Pero ¿sabés qué nos sirve? Decirle a la gente que le están poniendo algo que es de sobra. Bueno, algo más que decimos allí, fue mencionado México, quien discutía con Gabriela Piovano, que es una notable luchadora. Mire este título de México para salir rápidamente de cualquier discusión. Ahí lo tiene. México comenzará a inyectar la Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus. Esto van a hacer en México. Más, a México le pasan cosas, preste atención, como estas que confiesa o manifiesta el presidente de la República, López Obrador. Pfizer está replanteando sus entregas. Tenía contemplado que para mañana iban a llegar otras 400,000 dosis, pero las quiere limitar a la mitad. Esto lo están haciendo en todo el mundo. De todas maneras, estamos por cerrar ya un acuerdo con una farmacéutica rusa. El tema, por supuesto, para ellos es todavía más largo, pero queríamos dar respuesta a todo lo que se dice, y lo hemos hecho día por día, porque es malicioso, es doloroso, es sembrar la duda y la confusión entre los argentinos. ¿Hay necesidad? Esto sí la hay, porque el tema pasa por luchar contra un gobierno y contra un modelo que ese gobierno parece interpretar, que es el de la inclusión, el sentido progresista que se le quiere dar a su gobierno. Es contra eso que van. Por eso mienten y después quedan en ridículo, pero uno se olvida.
lamentablemente, de cada una de las veces que han dicho tonterías inadmisibles desde los medios de comunicación o quienes, como voceros de esos medios de comunicación, procuran interpretar en los canales siempre lo negativo contra el gobierno, contra la Argentina, esto es contra los propios argentinos. Mire, este título que va a haber ahora en el Templo del Mal, en el miserable lugar regido por un personaje atroz que se llama Héctor Mañeto. ¿Hay vacunas para todos?, se preguntan, porque ahora entonces hay que ir por ese lado, a ver si las vacunas no van a alcanzar. Y a esto que se preguntan allí, en ese lugar, le vamos a responder de dos maneras. Primero, con este destacado, como lo decimos nosotros, a la información que usted recibe directamente. Lea esto con nosotros. Empiezan a llegar a la Argentina otros 5 millones de vacunas Sputnik V. Pero como 5 millones, usted dirá, pero somos 46 millones. Bueno, le vamos a dar una respuesta todavía mejor, en la voz del ministro de Salud del país, Ginés González García. Seguimos accediendo a la vacuna según los contratos que hemos firmado. Habitualmente hay mucha inquietud, a veces con mala intención, con respecto a qué tenemos asegurado, pero nosotros tenemos aseguradas, como ustedes saben, más de 51 millones de dosis, con un programa de vacunación que tiene todo el país, con cómo es el flujo, con un programa nacional para cuando esto tenga la escala que va a tener en pocos días. ¿Hay algún margen para pensar que Ginés está diciendo algo que no es real? ¿Podría un ministro plantarse frente a todas las cámaras y decir vamos a tener 51 millones de vacunas y que después no las haya? ¿Se sometería por gusto a semejante ridículo? No. Entonces, ¿cuál es la verdad? La de la pregunta, ¿hay vacunas para todos? Siempre sembrando algo que tenga que ver con la maldad, o la respuesta que le damos a través de la palabra del ministro de Salud. Es muy triste todo lo que pasa, y mientras tanto, mire cómo está el mundo. Y de esto tenemos que tomar nota también nosotros, porque todavía no estamos vacunados. En consecuencia, cuanto decimos es a cuenta de lo bueno que le va a pasar a la Argentina. Portugal está endureciendo su confinamiento ante el incesante aumento de fallecidos por COVID-19. Mire lo que está sucediendo en el Reino Unido. En el Reino Unido creo que murieron unas 40.000 personas por la caída de las bombas de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ya murieron más de 90.000. Es decir, esto que va usted a leer es un número que significa algo peor que una bomba caída sobre Londres, o sobre Birmingham, o sobre Liverpool, cada día de la guerra. Esta es la bomba que cayó hoy sobre el Reino Unido. El Reino Unido notifica el récord de 1.610 muertos por COVID. Y ahora escuche el desastre dentro de lo que están en estos momentos, algo que nunca vieron la gente del personal sanitario. I've never seen so many ambulances queuing, and I've never spent such extended periods of time with people waiting for a space. In our case, we've gone up by double the number of patients. Where we were at the beginning of December thinking we had weathered the storm, suddenly we've had a surge in numbers so huge we couldn't have imagined it would be as bad. And that's because this new variant spreads so easily, spreads like wildfire, and it's caught us a lot by surprise. A lot of hospitals in the southeast are now cancelling what are called 28-day cancer surgeries. The people who've had their surgeries cancelled are now having to wait at home knowing that their tumour's growing. Y no basta con hacer las cosas bien. Mira lo que pasa en Israel, que ha asombrado al mundo con la capacidad para vacunar a millones de personas y con una inmensa rapidez. Pero al mismo tiempo está padeciendo un nivel de contagio superior al de hace algunos meses. Este contrasentido también tiene que servirnos de experiencia, porque ocurre que al que no está vacunado, el COVID lo persigue de una manera muy especial, y porque seguramente se han descuidado, pensando en que mañana me vacuno y ya no voy a tener problemas, es hoy que contraen el COVID-19. La morbilidad en Israel sigue disparada pese a la masiva campaña de vacunación y el actual confinamiento nacional, que no han evitado que el lunes
se alcanzara un nuevo récord de contagios desde el inicio de la pandemia, con más de 10.000 casos en un día. El Ministerio de Sanidad israelí informó de 10.021 infecciones este lunes, con una tasa de positividad del 10,2%. Además, alertó del aumento de la presión hospitalaria, con 1.114 enfermos graves de COVID-19, de los que 277 están conectados a respiradores. Por cierto que a Israel todavía se reclama desde buena parte del mundo, y nos sumamos, la cuestión humanitaria referida a los palestinos, donde aumentan los casos de COVID, donde viven hacinados, donde tienen enormes problemas, y así tendría que estar la mejor demostración que Israel podría darle al mundo de un sentido humanitario, y no de ese sentido capitalista que lamentablemente domina el proceder de la mayoría de los países, que concentran todas las vacunas que puedan, para que otros países, como por ejemplo, recién lo escuchábamos al presidente mexicano denunciarlo, las vacunas no lleguen porque no van a poder cumplir de tanto que le tienen que dar a Estados Unidos, a Canadá, a los sectores poderosos del mundo. Y aquellos que son débiles, como por ejemplo Honduras, como Centroamérica en general, están pasándolo muy mal. Huyen miles de personas de Honduras por la crisis sanitaria y por otra parte también por la crisis alimentaria que el país está viviendo. Mire, esta caravana, esto que duele tanto en el mundo entero de los hondureños. La mayoría de los hospitales de Honduras están en situación crítica, sin camas, sin oxígeno, ni personal de salud suficiente para asistir a enfermos de COVID-19, que no dan abasto y que tienen que poner a los enfermos en la calle como pueden porque están completamente desbordados. Miren, esta es la realidad que está pasando la gente en Choluteca. Está una gran tormenta y la gente está en una carpa que nosotros mismos estamos sirviendo de escudo para que no se puedan mojar. Miren cómo está mi hermana, mírenla. Miles y miles de hondureños se contagiaron. Cientos murieron en carpas sin poder ser atendidos. Un laboratorio de virología incapaz de procesar las pruebas necesarias. Y los hospitales móviles se tardaron meses en llegar y aún no funcionan. Y en la caravana, esa cantidad de hombres, mujeres, niños, niñas que van hacia los Estados Unidos o creen que van a llegar a Estados Unidos, también hay COVID. Es decir, entre ellos, ¿cuántos morirán en el camino? Es pavoroso lo que está sucediendo. Las autoridades de Guatemala reportan 21 casos de COVID-19 en la caravana migrante. Es decir, muy rápidamente el contagio será todavía mayor. Quiero invitarlo a una reflexión. ¿Cuánta hambre hay que tener? ¿Cuánto mal estará pasándolo una persona, en este caso miles, para pensar que se van a ir de Guatemala, de Honduras, atravesando Guatemala donde los reprimen, llegando a México donde también los van a reprimir, con la idea de que van a arribar a los Estados Unidos donde no los van a dejar entrar? Es tremendo lo que le pasa a algunos sectores de la humanidad en este mundo migrante que hoy analizábamos con Florencia Massadi, que es la directora, presidenta del Festival de Cine Migrante y que conoce de esto como nadie en la Argentina, y bien que lo padece, y mucho nos explica. Honduras y la región está viviendo un proceso de mucho asedio por los 4 huracanes y las 30 tormentas tropicales que se sucedieron desde el inicio del 2021, que las vimos comenzar en el año 2019, ¿sí? Caravanas de miles de personas, familias enteras, que intentan llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué son caravanas? Porque es la única manera de llegar segura, porque de manera individual el corredor de Centroamérica y sobre todo el territorio mexicano es un territorio que también por la intromisión de los Estados Unidos empezó a tener una cantidad de conflicto armado a lo largo de todo su corredor. Que nos deje pasar, que nos ayude a pasar. Si solo vamos de pasada, no nos queremos quedar aquí. Si él no quiere que uno se venga, porque no le da trabajo a la gente y le pone un buen salario. Que los van a subir a los impuestos, a la luz, al combustible, pero los salarios una mierda. No, hombre. No tenemos ni trabajo, no hay comida, no hay nada, y andamos aquí para seguir la lucha y todo. Yo no quiero, yo perdí todo en ese país. Este es el mundo que todos generamos, los que lo hacen posible por sus apetencias incontenibles, los que no se enteran
los que lo miran con indiferencia, los que creen que esto sucede en Honduras. También pasa dentro de nuestro hábitat. También hay situaciones miserables así, generadas por un capitalismo impiadoso al que solamente se le puede cortar un poco las alas, y es lo que se intenta cuando hay países que se dan gobiernos que piensen en este tipo de gente, en quienes tanto sufren. No se puede tolerar el mundo así como es. Y parte de esta tragedia es lo que inspira lo que ahora sucede en los Estados Unidos, esta locura insuflada por Trump, pero que ya venía de un tiempo, por cierto, para los republicanos. La gente del Tea Party era lo que antecede a este delirio trumpista que ocurre en los Estados Unidos. Mire, hay grupos armados en todos los Estados Unidos. Si fuera desde el norte que miran al sur estarían diciendo qué barbaridad, qué países bananeros. Bueno, qué país bananero, podemos decir también ahora Estados Unidos. Mire la violencia latente que están padeciendo en estos momentos porque mañana cambian de presidente. I don't agree with why they were there, but I am absolutely in favor of making sure the government knows who they work for. I do think that there was some election fraud, and whether it was completely stolen or not, I don't think Trump had a fair fight at all. If you want to make the decision to come out of your house without a mask on, that's your own decision as a free person. If you want to make the decision to come out of your house with a mask on, that's also, you get that right. But I don't think that you should be able to tell me I can't grocery shop or provide for my family because I don't feel like wearing a piece of cloth on my mouth. We might look intimidating, but we're here peacefully. We're not touching our weapons. We're not using them. We're purely here to show the government that we're not intimidated by them. Esa es la actitud desafiante. Esto tiene que ver con un loco como Trump, pero también con la locura de base. Porque a Trump, ese delirio de persona, lo votaron 70 y pico de millones de personas en los Estados Unidos. Después de ver todo lo que hizo, ya no solamente cuando se temía antes de que empezara a ejercer la presidencia de lo que podía llevar a cabo, alguien que tributa en el infierno, alguien que lleva al mundo, si le es posible, al Hades, con tal de cumplir con sus designios de un hombre que quiere todo el poder para una élite blanca, supremacista, que no tiene en cuenta para nada ese formidable edificio que el mundo entero conoce como una especie de palacio de la gran democracia. Mire lo que está viviendo la gran democracia en los Estados Unidos, a donde fue arrastrada por un demente como Trump, alguien que con ese canario amarillo muy bien definido por Sandra Russo que tiene en la cabeza Trump, lleva abajo de ese jopo amarillo como un canario, lleva abajo las peores ideas, sin solidaridad, estigmatizando, persiguiendo, denigrando, luchando a brazo partido por exterminar a todo lo que se le oponga y a todos los que él siente que son débiles frente a lo que el mundo propone en estos momentos. Por eso, las calles de Washington están en estos momentos militarizadas por 21.000 integrantes del ejército. Este es el panorama que ofrecen al mundo, este es el temor que tienen. Y en otros lugares, ¿cuántas ciudades podrán protegerse de los desmanes que se van a cometer? ¿De qué estaremos hablando mañana cuando caiga el día, haciendo referencia a los Estados Unidos? Esta es una ciudad, esto es algo que si sucediese en la Argentina, tendríamos a los medios diciendo qué vergüenza, que es lo que estará diciendo el mundo de nosotros. Bueno, que sepan en Estados Unidos lo que por acá ahora estamos diciendo de ellos. Mañana van a transcurrir horas, minutos de enorme tensión en los Estados Unidos, porque todos se preguntan, ¿podrá asumir como presidente Biden en paz? Cuando Mike Pence, a nombre del que no está, que es Trump, que va a estar en esos momentos en la Florida, entregue el mando a Biden, ¿habrá paz en los Estados Unidos? Es una pregunta pertinente como nunca. Y mientras tanto Trump está ocupado en ver a quienes les entrega los indultos, a todos los ladrones de cuello blanco y de cuello duro que pueda haber. Miren los indultos de Trump, que es el último gesto que se va a permitir como gobernante. Anunciará alrededor de 100 indultos y conmutaciones de penas el martes. Él lo puede hacer con todos los que la justicia de Estados Unidos probó que habían cometido delitos. Pero no lo podemos hacer en la Argentina, porque hay un principio monárquico. Vamos
Vamos que aquí hay razones reales porque aquí hemos tenido una justicia devastada para tener en cuenta. Mire lo que hace Trump, muy suelto de cuerpo, sin que nadie le pida demasiadas explicaciones. ¿Qué hizo Trump para que se tomara el Capitolio el otro día? ¿Qué ha hecho ese hombre para que estén en vilo en estos momentos pensando que puede haber tragedias mañana, no solamente en Washington, sino en muchas ciudades de los Estados Unidos donde están con los ojos fuera de las órbitas los seguidores de Donald Trump? Bueno, estas son las frases que dijo en aquel discurso previo al momento en que, invitados por él poco menos, partieron hacia el Capitolio para producir una toma institucional como nunca había conocido ese país. And I'll be there with you to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and you have to get your people to fight, and if they don't fight, we have to primary the hell out of the ones that don't fight. You will have an illegitimate president, that's what you'll have. And we can't let that happen. When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. So let's walk down Pennsylvania Avenue. Espero que haya tomado nota. Es asombroso, ¿verdad? Él está diciendo a la gente que no pueden aceptar el resultado de la elección y que hay que luchar y que seguiremos luchando. ¿Puede un loco así haber sido el hombre más poderoso del mundo, el que tenía el botón más importante? Solo él tenía la clave que se necesita. En manos de esa persona hemos estado durante 4 años. Bueno, aquí estamos en manos también de locos que tienen otro tipo de botones, títulos de diarios, zócalos de la televisión, y que son capaces de hacer todo ese daño por la acumulación de poder. Así de sencillo. Y en esas manos de alguna manera también estamos. Y esos locos que vemos en Estados Unidos no nos asombremos porque también nos habitan. También van al obelisco, también caminan por las calles de Buenos Aires o de Rosario, de Córdoba o de Mendoza diciendo cualquier disparate como el que decía recién Donald Trump. A todo esto, usted ve a Biden y dice, ¿qué se puede esperar de este hombre? Y yo creo que no gran cosa, no demasiado. Pero el beneficio de no tener más a Trump ya es bueno. Mire la cautela con la que en Nueva York la gente opina del primer día de gobierno de Biden que se pone en marcha mañana. Do you think anything will change with Joe Biden as president? I hope so. I don't know. I think that there are so many people who think that Trump won the election. I don't know how things are going to calm down at all. What do you think? I think it's very dangerous. I'm very afraid of what might happen next Wednesday on the inauguration. I think we'll have some normalcy. I think there'll be rational thinking, and I think that it's time for change, and I think that we will see change for the better coming soon. I mean, hopefully there will be more justice for people of color in the United States. And hopefully we'll see more equality here and the COVID situation would be taken care of with more responsibility. But other than that, I don't really know what to say. He wasn't my preferred candidate, but at least he's better than Trump. Sacarse de encima a Trump. Algo así ocurrió en la Argentina, sacarse de encima a Macri. Pero eso no implica que dejen de decir esto que hemos visto de Trump o lo que vamos a ver de nuevo de Macri. Ya lo vio, pero es tan solo para dar paso a las respuestas que merece Macri, Rodríguez Larreta, todo lo que llamamos oposición. Esto es lo que dijo Macri, el hombre que tanto daño le hizo a la educación y a la salud en la Argentina. Con una carta dijo, abran las escuelas, y decía que se ha comprobado que los niños y los adolescentes no son vectores principales. Abran las escuelas. Le voy a mostrar un par de placas ahora de la doctora Julia Estrada, de la gente del CEPA, para que usted sepa qué es lo que ha hecho Macri antes, hasta diciembre del 2019, como de una manera increíble, tan increíble como Trump en Estados Unidos, él fue presidente de los argentinos. Mire lo que hay que recordar sobre lo que a la educación le hizo de daño Mauricio Macri y su gente. El ajuste en la educación, la variación real en sus años de gobierno fue del 28% menos, 100.000 millones de pesos menos
puso a disposición de la educación en el 2019. Esto es lo que hizo. ¿Quiere ver algo más? Las computadoras, para que usted sepa, recuerde qué es lo que Macri no aportó a la educación de la República Argentina. Las columnas altas son cuando se entregaban en 2011 o en 2013 o en 2014 más de 1 millón de notebooks que después disminuían en función de las que se habían entregado, pero que de pronto fueron desapareciendo. Mire lo que entregó en el 2018, 49.000. ¿Y sabe cuántas entregó notebook en el 2019? Ninguna. 0 computadora. Esto es lo que hicieron con la educación, como bien lo señala la doctora Julia Estrada. La política educativa del macrismo es una contradicción que ahora banderen en relación a la idea del retorno a las clases y a la educación cuando cayó el 30% del presupuesto en términos reales en educación entre 2015 y 2019. Tema de las notebooks, cuando el macrismo directamente en 2019 repartió 0. El kirchnerismo supo repartir 500.000 por año, pero también repartió hasta 1.600.000, por ejemplo, en el año 2013. Esto es lo que han hecho con la educación. ¿De dónde saca cara Macri para decir abran las escuelas como si él fuera una Dalid? El hombre que dijo caer en la educación pública, el que rechazó 30% de los dineros que tenían que ir para la educación para ponerlos al servicio de otras cosas, seguramente de las pautas de los más poderosos, que le sacaron todo el dinero que se les antojó durante ese tiempo para que él hiciera lo que ellos querían. Lo de Telecom, Nextel, lo que siempre le decimos, que es una realidad que no se puede ignorar, con la que hay que insistir, porque una de las cosas extraordinarias que suceden en la Argentina es que los grandes culpables de lo que nos pasa están inadvertidos por nosotros o por la generalidad, porque nos distraen con otras cosas, nos distraen con Bullrich, nos distraen con Pichetto, con Carrió, en la competencia de tonterías que suelen decir. Y mientras tanto creemos que esa es la oposición. No, la oposición es el día a día de los medios de comunicación, que no paran de dañar la vida de los argentinos. Mire cómo se ocultan cosas, mire lo que no entregaron de vacunas y de notebook por parte del gobierno anterior. Todo eso quedó como algo muerto. Mire la palabra vencido que aparece en varios lugares. Esto es lo que se descubrió cuando se fueron de ese Rubinstein que de vez en cuando aparece hablando, un personaje también increíble. Esto que se había comprado por el país con su dinero, como suele decirse, esto no fue utilizado por incapacidad, por impericia, por desdén, porque no les importaba nada, porque esto tenía que ir a la gente, y para ellos la gente no es la gente como ellos. En consecuencia, jamás tuvieron interés en hacer lo que correspondía, ya fuera con las vacunas o ya fuera con las notebooks. Esto es la demostración de la desidia, de la incapacidad, mucho más todavía que lo que podríamos llamar impericia, de quienes estuvieron al frente del país. Y ahora vienen a decir, abran las escuelas, metamos para adelante, hay que llevar los chicos de cualquier manera, como intentaron el año pasado, y lograron que solamente fuera el 0,5%, porque los propios padres tenían temor fundado, y los propios docentes les decían, en estas condiciones no se puede todavía, no se puede. Y por marketing, ellos querían llevar adelante lo que nunca les importó, porque esto que estamos mostrando no es algo que hemos amontonado nosotros en el canal para fotografiarlo. Esta es la visión clara, concreta, comprobada de lo que no fueron capaces de hacer. Sí son capaces de decir cualquier cosa. Le hablaba hace un ratito de los que están dominando el emporio del disparate en la Argentina. Pero no es el enemigo. Ellos lo que tienen detrás es el blindaje suficiente como para que cuando usted escuche lo que vamos a presentarle ahora de Pichetto, esté disimulado por una enorme cantidad de comunicadores en el país que se trata de una estupidez muy pero muy grande y de una ofensa tremenda que sí, así livianamente, a nombre de las élites dominantes a las cuales él sirve, es capaz de decir Pichetto. O sea, especialmente la ley de los 1000 días, que es la ley de los 1000 días es un asegura un financiamiento, a un apoyo estatal a las madres. El mensaje es, tenés pibes en la Argentina, total te los banca el Estado, tenés muchos. En lugar de decir, no, mira, yo te voy a dar la UH si tenés 2. Y vamos a tratar de cuidar esos 2, no 10. ¿Hay madres que van a quedar embarazadas para cobrar la pensión de los 1000 días? Yo no creo nada, yo creo en las cosas concretas.
No puedo analizar la voluntad de una madre pobre, humilde, en el barrio, si se va a quedar embarazada o no, para cobrar el subsidio, que ya cobra la UH, ya cobra los 1000 días, y no sé qué más, y los planes, y no sé qué más. Mentiroso. A veces me gustaría decir alguna palabrota, pero usted no lo merece. Pero qué bárbaros que son. Ya no es impertinencia. Ya no es insensibilidad, ya no es provocación, es todavía algo peor, es sondear en lo más profundo de la miserabilidad de los hombres, de los seres humanos, en general, lo que dice Pichetto, porque es mentira, porque la mayoría de quienes reciben la AUH son 2, no son 8, 10, 12 hijos, no hay mujeres que traigan al mundo chicos para cobrar una pensión que tampoco les alcanza de repente para los propios chicos, y mucho menos para todo el núcleo familiar. Pero, como sea, no es verdad. Escucha a Roxana Mazzola, que es una persona a la que siempre recurrimos cuando se trata del conocimiento cabal de estos temas. Hace 11 años que la asignación universal por hijo está en vigencia, y desde el día 1 se sabía que políticas de este tipo no incentivan el incremento de las tasas de natalidad de los sectores más vulnerables, sino que por el contrario, lo que es una ayuda indispensable y muy importante para sostener los hogares más vulnerables. El promedio de la cantidad de hijos por hogar de la asignación universal por hijo no superó a los 2 hijos en promedio por hogar, y en los últimos años lo que uno puede ver es que se mantienen esos niveles o por debajo. Pero dicho así livianamente en un canal de televisión, el canal La Nación, que va a hacer todo el daño que se pueda, por cierto, para eso está y para eso se acrecienta y para eso recibe capitales. Alguno dice Macri, otro dice Galperín. Es indudable que los Aguirre a alguien le metieron la mano en el bolsillo muy pero muy bien, diciéndole, mira, tenés el canal, tenemos que crecer, aquí vas a tener una tribuna muy importante. Los Aguirre saben hacer este tipo de negocios. Lo sacaron a los Mitre del diario La Nación con una empresa que se llama Barton, nunca se supo qué es Barton, que está en las Islas Británicas, en las Islas Vírgenes, $40 millones en aquel momento, y no dejaron de Mitre ni los Bustos, pobres los Mitre, siempre hablamos de ellos cuando hablamos del diario La Nación, y son ellos los que siguen haciendo grandes negocios, y ahora consiguieron muchísimo dinero, o unos dicen ya, le di los apellidos que pueden estar allí, y le meten para adelante con todo el daño que son capaces de provocar con todas las mentiras. Todos los días se caen mentiras a pedazos, no importa, para ellos cuando sale el sol es la oportunidad de una nueva falacia. Así nos tienen permanentemente. Así hacen sufrir a los argentinos porque, además, algo les pasa con los pobres. Algo tienen contra el conurbano. ¿Qué creen que es el conurbano? En mi vida de relator anduve por cada uno de los lugares del conurbano detrás del fútbol. Y lo he visto de todas las maneras. Hay tanto, pero tanto lugar decente. Y tanta gente decente que lucha y trabaja. Son tan grandes como dice Mayra Mendoza, las colas que se hacen en las paradas de los micros a las 4 y a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Hay tanta, pero tanta dignidad en esas personas, pero cuando puede, le dan duro, los desprecian, porque además a ellos, además de parecerles divertido, les da la sensación de que con eso ganan razón, diciendo que los pobres son esto y lo otro, y los atacan de todas las maneras, como la mayoría de la gente de los sectores medios está en el Gran Buenos Aires, pues a ellos les pegan con la dureza que se ha visto en estos días. Son muy, pero muy crueles. Vamos a ver a Echeverre. ¿Qué le pasa con los pobres a Echeverre? Echeverre, un enorme sinvergüenza nacional, perdónenme, pero algo hay que soltar de vez en cuando frente a personajes de esta naturaleza. Mire lo que dice de la gente pobre. Y también no puede haber tanta gente sin trabajar en la Argentina, esto que hay que decirlo. Esto, el que necesita puede tener una ayuda durante 6 meses, pero después hay que levantarse temprano e ir a trabajar. Trabajo hay de sobra. Ya te repito, vivo en Entre Ríos, se necesita gente, pero ¿qué dicen? Pero si con los planes que me dan yo necesito trabajar y me quedo en mi casa, no hago nada. A ver, convénzanme, ¿por qué me voy a tener que levantar temprano, tener un empleador, tener un patrón, cumplir un horario, si yo por no hacer nada me dan plata? Tal cual. Y me quedo en mi casa y me rasco. Bueno, entonces ese es el modelo del país que está proponiendo el kirchnerismo. Rascan de la oreja, habría que llevarlo a cualquier parada
del Gran Buenos Aires, a ver lo que pasa en los horarios en los que la gente sale a luchar por un salario que no le alcanza, pero lo mismo va y mete para adelante, y con eso considera que le puede dar de comer a sus hijos y que puede colaborar con la educación, en el viejo sueño de que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros o van a vivir mejor que nosotros. Mire Chevere, planero, se queja del Estado pero cobró el ATP. Para eso no es sonso el Estado, para servirlo a él. Esto es lo que le pasa a la Argentina y contra esto damos nuestra batalla cultural. Hoy a las 11 de la noche también lo esperamos, porque cada día, en cada lugar que estemos, es necesario pelearlos, denunciarlos, desenmascararlos, decirles por lo menos una parte de lo que pensamos que son. Gracias a Anabela Sánchez, Julián Capazo, como siempre, Leandro Gabriele, y nos reencontramos con ustedes mañana, si Dios quiere.